a continuar con la segunda conferencia de este seminario que se titula El arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a ver estos dos pasajes que nos van a servir de introducción al tema que vamos a desarrollar. En Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18, encontramos estas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, encontramos estas palabras del apóstol Pablo también. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vamos a comenzar rápidamente con 1 Corintios 15 para brincarnos después a Tesalonicenses y a otros pasajes importantes que vamos a analizar. En primer lugar, la doctrina del rapto de la iglesia fue un misterio. Esta es la razón por la cual al introducir esta doctrina, Pablo la introduce como un misterio. Y un misterio, ¿verdad?, es una verdad no revelada todavía. En el Antiguo Testamento, Dios le había dicho a Daniel, sella estas palabras hasta el tiempo del fin. En otras palabras, muchas revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento estaban selladas. Y el Espíritu Santo, conforme nos vamos acercando y se van desarrollando los eventos internacionales, el Espíritu Santo comienza a darnos entendimiento en lo que ya está revelado. Esto es muy importante para todos los estudiantes en teología. No hay nuevas revelaciones. La Biblia es un compendio de 66 libros con un sello, con un candado. Y la Biblia termina en Apocalipsis 22. Nadie le puede agregar nada a la Biblia y nadie le puede quitar nada a la Biblia, porque la revelación de Dios está completa. Entonces, cuando llegamos y oímos que muchas personas, pues tengo una nueva revelación, pues no saben lo que están diciendo. Como una persona me dijo una vez, ¿verdad? Pues tengo una nueva revelación. Le dije, mira, agarra una hoja y ponle segunda de Pancho 3:1 y se la agregas, ¿verdad?, al Nuevo Testamento, porque si la Biblia está completa, ya no hay más revelaciones. ¿Qué es entonces lo que hay? Hay nueva iluminación. Entonces, la revelación de Dios fue progresiva y terminó. Ahora necesitamos ser iluminados. En Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo ora por esto a los efesios, que Dios les dé un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios, para que sepan lo que Dios nos ha dado. Entonces, conforme nos vamos acercando al final de los tiempos, más luz y más luz vamos a tener. Muy bien. Esto es importante también porque la revelación bíblica fue dada en diferentes fases. Por ejemplo, lo que Dios le reveló a Jeremías, no se lo reveló a Daniel, no se lo reveló a Ezequiel, no se lo reveló a Habacuc o a Amós. Lo que Dios le dio a Moisés fue a Moisés. Entonces, cuando unimos el compendio de la revelación de los diferentes hombres, porque esto nos habla que ningún hombre posee toda la verdad, ninguna denominación posee toda la verdad. Así que no digas, es que los bautistas son mejor que los presbiterianos o que los carismáticos o que esto y el otro. Todos nos necesitamos, porque todos tenemos diferentes fases de la verdad revelada por Dios. Unos, ¿verdad?, que las lenguas, otros que el cristiano tiene demonios, otro que no tiene demonios, uno que se pierde la salvación, que no se pierde la salvación, etcétera, etcétera. Tenemos un horizonte delineado de diferentes doctrinas que son bíblicas, muchas desgraciadamente llevadas al extremo. Y cuando se llevan al extremo, se convierten en herejía. ¿Qué es una herejía? Es una verdad
apúntalo, llevada al extremo. Entonces hay algo de verdad, pero está inflada desproporcionalmente. Entonces cuando Pablo dice, les digo un misterio, es porque en el Antiguo Testamento nunca se reveló el arrebatamiento de la iglesia, ni nunca en el Antiguo Testamento encontraremos ninguna doctrina que hable que iba a haber una generación de personas que no iban a morir, que somos nosotros en el Nuevo Testamento, y pienso que nosotros somos y pertenecemos a esta generación. Iba a venir un tiempo en el mundo en el que un grupo de personas iban a desaparecer, millones de personas en segundos, sin saber lo que es morir, sin atravesar el túnel de la oscuridad que es la muerte. Y esto es lo que Pablo nos trata de decir. Les digo un misterio. ¿Cuál es el misterio, Pablo? Que no todos vamos a morir. La palabra dormir, lo vamos a ver, no significa inconsciencia. Ahorita lo vamos a demostrar. No todos vamos a morir, pero todos vamos a ser. O sea, va a haber un grupo de personas a quienes Pablo está escribiendo, que es a nosotros, tal vez de esta generación, que vamos a ser transformados. ¿Por qué? Porque si Cristo viene ahorita en la tarde por nosotros, o el arrebatamiento tiene hoy en la noche o mañana, porque el día y la hora nadie la sabe, los que estemos vivos no podemos entrar al cielo con este cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado, porque vamos a estar regidos por diferentes leyes que ya no van a ser el electromagnetismo, las leyes nucleares, ni las leyes de la gravitación, que son las que rigen el universo de 4 dimensiones donde tú y yo vivimos. Entonces, cuando Jesús venga, nuestro cuerpo tiene que ser transformado, y vamos a ver más adelante que el cuerpo que vamos a tener no va a ser el de John Travolta, ni el de Madonna, ni el de Tom Cruise. ¿Qué características va a tener nuestro cuerpo resucitado? Entonces, todos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, va a ser instantáneo. Se va a tocar una trompeta, vamos a ver que no es la del Apocalipsis. Se va a tocar una trompeta, y los muertos, los que han muerto, primero van a resucitar antes que nosotros. Si Cristo viene en media hora, todos los cristianos de Pentecostés a nuestros días, lo vamos a ver también, son los que nos vamos en el rapto. Los muertos del Antiguo Testamento, de Adán hasta la cruz, resucitan hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces, en la Biblia, Juan capítulo 5, Jesús mencionó 2 grados o 2 fases de resurrecciones: resurrección para vida eterna y resurrección para condenación eterna. La resurrección para vida eterna tiene varias fases. Primero fue Cristo, 1 Corintios 15:22, después las primicias, Él fue el primero en resucitar, seguimos nosotros, vienen los 2 testigos, los 144,000. Entonces va a haber muchas resurrecciones que se llaman la primera resurrección, porque es para vida eterna. La resurrección a condenación será hasta después del milenio. Apocalipsis 20, del 11 al 15, que es el gran juicio del trono blanco. Entonces esto es importante también para poder trazar bien la palabra de verdad. Regresamos a Tesalonicenses y vamos a examinar detenidamente este pasaje tan interesante del apóstol Pablo. Pablo comienza en el versículo 13 dando una exhortación de consolación y de esperanza a todos los que en Tesalónica habían muerto, y las familias, es lógico que si alguien muere lloremos. Es terrible no llorar. Yo me voy a aguantar y no voy a llorar, eso es terrible, porque puedes desencadenar tu sistema nervioso en problemas emocionales que no te la vas a acabar. Entonces, cuando tengamos ganas de llorar, llora y saca lo que tú tienes. Esto es muy saludable. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Número 1, Dios no quiere que tú, que me estás escuchando, permanezcas ignorante. ¿Qué pasa cuando alguien se muere? Entonces, ¿cuál es la costumbre aquí en el mundo? Bueno, alguien se muere y ya lo pone en el cajón, y la gente se acerca al cajón y mi hijito, ¿verdad? O mi papá o mi mamá. Y sabes una cosa, ya va la carroza siguiendo 500 personas la procesión, y ahí en el cajón no va nadie, absolutamente, más que los huesos y lo que le quedó de carne al difunto. Entonces, todo esto que hacemos y estas procesiones, ¿verdad?, son solamente tradiciones que los seres humanos hacen en diferentes culturas. Entonces, cuando alguien muere, lo vamos a ver con muchos detalles, qué es lo que sucede al alma y al espíritu, qué le pasa al cuerpo. Y estas personas que mueren, si se mueren ahorita en un choque, quedan destrozados, o caben en la panza de un tiburón, o le cayó un ladrillo en un terremoto, o no importa la forma en la que tú mueras, todos nosotros salimos del cuerpo y nos enfrentamos a Jesús en segundos. Si vas en un accidente automovilístico y chocas, ¿verdad?, y de repente no supiste ni qué pasó, y abres los ojos, ¿estás con Jesús o estás en el infierno? Así es como la Biblia lo establece. No hay limbo ni purgatorio. No hay karma que regrese, ni hay que regreses a una cucaracha, ni a una vaca, ni tampoco la reencarnación. Entonces, dice Hebreos 9:27, está establecido que muramos una sola vez, y después el juicio. Ya no hay otra oportunidad en todita tu vida de que tú te vuelvas a arrepentir. Esta es la única vida que Dios te ha dado para que tal vez tú tengas una decisión que hacer, que va a depender la eternidad de tu alma y tu espíritu en el futuro. Y dice Pablo,
no quiero que se entristezcan de los que no tienen esperanza. Versículo 14, porque si creemos, ahí está el sí condicional. Si realmente tú crees que Jesús volvió a vivir, porque no hay nadie en la historia que haya repetido la resurrección. Si tú realmente crees eso, si creemos que Jesús resucitó, vean lo que dice Dios, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, no podemos estar inconscientes, porque cuando Cristo venga, vienen con Él las almas y los espíritus de los que hemos muerto con Él. Entonces, tú mueres hoy en la noche, tu alma y tu espíritu se salen, tu cuerpo está en la panza del tiburón, que ha hecho pedazos, te creman o te entierran, de todas maneras, el cuerpo se deshace, sea como sea, el cuerpo ya no sirve para nada, pero tu alma y tu espíritu se va con Dios. Y cuando Cristo venga en el arrebatamiento, todos los cristianos que han muerto de Pentecostés a nuestros días, venimos con Jesucristo o bien con Jesucristo, el cuerpo entonces va a resucitar y ser transformado para reunirse con su alma y con su espíritu en el cielo. Todo esto va a ser en el aire y nosotros de repente somos transformados y se queda el cinturón y se quedan los zapatos y se queda la camisa y nos elevamos y en el aire somos cambiados instantáneamente con un cuerpo glorificado semejante al de Jesucristo. Esto es lo que sucede cuando nosotros morimos. Pero dice Jesús, a los que durmieron ¿desde cuándo es el cuerpo de Cristo? ¿Cuándo nació la iglesia? En Pentecostés. Antes de Pentecostés no existía el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Entonces aquí claramente nos muestra que el arrebatamiento es para los que estamos en Cristo, o sea, cuando fuimos injertados por el bautismo del Espíritu Santo, es 1 Corintios 12:13, y formamos parte de sus huesos y de su carne de Cristo, es el cuerpo místico de Cristo, de Efesios capítulo 5. Desde ese momento somos la iglesia, somos un cuerpo. Lo explica todo esto claramente 1 Corintios capítulo 12. Y desde ese momento somos parte de Cristo, y cuando Él venga, los que fuimos injertados en Él, Romanos 6, si creemos que Jesús resucitó, así también nosotros seremos transformados a la semejanza del cuerpo de la gloria suya. Entonces, esto es importante para que sepamos que antes de Cristo no van a resucitar ni se van a ir en el rapto los muertos que murieron antes de Pentecostés. Solamente es la iglesia la que está asignada a ser arrebatada. Muy bien. Vamos a Génesis capítulo 35 y vamos a comenzar a ver detenidamente la verdad de que al morir no estamos en un estado inconsciente, como lo ha enseñado una secta que se llaman los Testigos de Jehová. Esta secta, que no es cristiana, ¿verdad?, enseña que estamos en estado inconsciente, y vamos a ver muchos pasajes que nos contradicen completamente esta falsa doctrina. Génesis 35, versículo 18 y versículo 29. Y aconteció que al salírsele el nepesh, apúntalo ahí, porque desgraciadamente la traducción de la Nueva Versión Internacional dice suspiro. Háganme el favor nada más. ¿Qué es un suspiro? ¿Qué es eso, no? O sea, no te da nada a entender esto. Y la Biblia tenemos que recurrir al idioma, al lenguaje original en el que fue escrita, porque es lo que fue inspirado por Dios. La inspiración de la Biblia está en sus lenguajes originales. Y nosotros podemos cambiar o hacer sinónimos de muchas palabras, y por eso hay diferentes versiones de la Biblia. No se puede traducir literalmente. Entonces, los lenguajes no se traducen literalmente como el inglés tampoco. Entonces, tenemos diferentes expresiones en cada idiomáticas, en cada país,